Hola a todos, hoy tenemos con nosotros a Ramiro Calle. Ramiro Calle es un maestro de yoga y escritor. Ha escrito más de un centenar de libros, ha estado más de 100 veces en la India. Sus libros pues consta de diversas temáticas, en su mayoría son filosóficas o espirituales, aunque también tiene recopilaciones de cuentos y guías de viajes. Desde el año 71 dirige el centro de yoga Shadak, por el que han pasado más de 300.000 personas. Eso es mucho, Ramiro? Eso es mucho. En realidad, querido amigo, han pasado ya más de 500.000. Pues caray, Son muchas, sí. son muchas personas, eso está bien. Y también ha impartido clases en la Universidad Autónoma de Madrid y ha dado conferencias en otros lugares, ¿no? Pero fundamentalmente a Ramiro se le conoce como el maestro de yoga, ¿no? Aparte de escritor, ¿no? Al menos eso es la referencia que yo tengo, ¿no? La más, el pilar más grande de Ramiro. Bueno, con esta entrevista queremos apoyar cualquier proyecto de sensibilización cultural y social que pretenda la aceptación y consiguiente normalización de las experiencias extrasensoriales, paranormales y transpersonales como una habilidad y cualidad especial de la conciencia personal, para que así se vayan erradicando las interpretaciones de significados patológicos dados por ciertas disciplinas de la psicología y de la psiquiatría, al mismo tiempo que se vaya liberando la desinformación que ha provocado tantos y tantos perjuicios, dudas, preocupaciones, aversiones y otros miedos existentes aún en la actualidad hacia los estados no ordinarios de la conciencia. Y para empezar con la entrevista, Ramiro, queríamos preguntarte, ¿qué edad tenías cuando empezaste a sentir atracción e interés por todo lo concerniente a lo luminoso, lo trascendente, a lo sacro y eterno? ¿Y cómo fue ese despertar? Pues digamos que desde muy niño yo ya tenía una necesidad casi compulsiva, frenética, anhelante, de encontrar respuestas a los grandes interrogantes de la existencia. Todo esto me parecía un gran sinsentido, un desatino, y quería encontrar un propósito, un significado a la vida. Pero cuando realmente comencé a interesarme por la filosofía oriental, las psicologías asiáticas y en concreto el yoga, el zen y el budismo, fue a partir de los 15 años cuando un amigo, Rafael, que era mexicano, estaba radicado en España, en Madrid, este amigo me habló de yoga y me dijo que el yoga era un sistema, una disciplina para lograr sanear, cultivar y sobre todo subyugar la mente. Y como mi mente, como la de la mayoría de las personas, era un verdadero caos, entonces pensé que era mi disciplina, resonó en mí en lo más profundo y desde ahí comencé a indagar, pero no solo en el yoga, en muchas corrientes esotéricas, en distintas técnicas de autorrealización de Oriente, en diversas también metafísicas, tanto orientales como occidentales, en este afán de completarme, en este afán de llenar un gran vacío existencial que era el que yo padecía. ¿Qué personas te han ayudado tanto en lo intelectual como en la praxis experiencial en recorrer ese camino cuya brújula define tu sentido de vida? Bueno, la persona que más me ha ayudado en el sentido que fue mi primera gurú, no cabe duda, fue mi madre. Era una persona muy avanzada para su época, tenía una gran agudeza intelectual, era hija de escritores y ella me animó a adentrarme en la literatura, sobre todo en la literatura francesa y rusa, me animó a conocer las culturas orientales, a interesarme por Buda y otros grandes maestros espirituales y más aún, ella comenzó a recibir clases
de un profesor hindú de yoga que se radicó en las afueras de Madrid y luego me llevó a mí, eran clases de Hatha Yoga, de posturas y respiración y relajación, pero que fue sin duda un gran inicio. Luego debo decir que ya esto es indiscutible, fue mi gran gurú. Por otra parte, mi padre, que era un hombre muy hecho a sí mismo, con enormes dificultades, era hijo de campesinos, tuvo una vida extraordinariamente difícil, se hizo con una serie de libros de lo que llamaríamos autosuperación y los tenía en su biblioteca. Reeducar la voluntad, reeducar la memoria, superarse interiormente, y yo ávidamente me colaba en su biblioteca también para leer estos libros. Quiero decir con ello que también tuve un buen caldo de cultivos. Luego estaban mis hermanos, sobre todo el que me seguía más a mí en edad, Miguel Ángel, al que yo le sacaba 15 años, que también estaba muy interesado por la mística, por lo transpersonal, por lo parapsicológico, y investigábamos en muchas ramas, incluso en ramas esotéricas como el espiritismo, la radiestesia, las sociedades herméticas. Quiero decir con ello que si yo echo la mente hacia detrás, si trato de recordar, toda mi vida ha estado de alguna manera impregnado por el espíritu de lo trascendente. Muy bien. La verdad es que, bueno, a mí me resulta, pues, bueno, muy bonito, ¿no? Que Me salga, alegro. pues, que salga desde la casa, ¿no? Desde el hogar, pues, familiar, y que eso, pues, Pues sea sí, parte de esa, pues, cultura o esa educación, ¿no? gracias, José Luis. Efectivamente es muy bonito, es alentador. Eso me desencadena un sentimiento profundo de agradecimiento a mi familia, que también fue la que me ayudó incondicionalmente para abrir el centro de yoga Sadak en 1971. Luego ya con respecto también, ampliando un poco la pregunta que me has hecho, personas que me hayan influido, pues han sido muchas, porque desde que yo empecé a viajar a la India y a los países asiáticos, me convertí en lo que podríamos llamar un cazador de personas santas, de personas realizadas, aunque muchas no lo estuvieran. Y entonces, donde quiera que yo fuere, estaba como un sabueso, siempre adelante de encontrar y buscar claves, respuestas a los grandes interrogantes de la vida. Desde que yo recuerde, ya era un niño muy profundamente insatisfecho. He vivido en lo más íntimo de mí la angustia existencial, el anhelo por encontrar, diríamos, el paraíso perdido. No se halla uno en este planeta, viene uno a pasear por este planeta, pero hay como ese eco de infinitud que le lleva a uno a buscar algo más profundo, más trascendente que lo puramente material. Muy bien. Em, Ramiro, ¿has vivido alguna experiencia extrasensorial o transpersonal de manera espontánea? ¿Cuál? De, De de manera manera espontánea, ¿cuál? ¿Y qué relevancia y significado tuvo o tiene para tu vida? Bueno, la que más viví, claro, por un cúmulo de circunstancias, es cuando estuve realmente, prácticamente desahuciado al borde de la muerte, ¿no? Y Ujú. entonces estuve 3 semanas en coma, luego otras 3 semanas en planta en el hospital, en fin, fue un, digamos, un suceso muy, muy grave. Y ahí sí tuve una experiencia extrasensorial que es sentirme, no verme, ¿eh? Sentirme plenamente fuera del cuerpo en lo que llamaríamos un lecho de nubes y experimentar una realidad que no era la habitual, porque a mí me gusta distinguir, querido amigo, entre lo habitual y lo inhabitual. Y muchas veces pensamos que lo inhabitual no existe porque precisamente no es lo habitual, pero es que lo inhabitual existe en otro lado de la mente, en lo que podríamos llamar
la no mente, la mente silenciosa, otro tipo de mente que no se guía por la lógica ordinaria, sino por la lógica paradójica. Es ir más allá de la consciencia ordinaria. Luego también cuando de joven yo con mi hermano Miguel Ángel precisamente hacíamos muchas indagaciones a través de la relajación profunda, de la introspección, pues experimentábamos de una manera, pues no voy a decir que habitual, pero bastante frecuente, lo que podríamos llamar el desplazamiento más allá del cuerpo. Otra cosa es lo que esto te aporta, porque lo importante, tú lo sabes muy bien, es que cuando tenemos estas experiencias nos ayuden, claro, a que no sean un juego divertido, sino que nos ayuden a transformarnos, a tener eso que llamamos insight, golpes de luz, de conciencia que nos ayuden a evolucionar. Luego sí, he tenido estas experiencias porque además durante años yo coqueteé o de alguna manera, entre comillas, flirteé mucho con el lado esotérico de la existencia. Investigaba en los más grandes esoteristas, en los más grandes metapsíquicos, parapsicólogos. De hecho, di conferencias en lo que era la Sociedad Parapsicológica Española en varias ocasiones, pero luego ya poco a poco es cuando me fui más y más y más centrando en el yoga. Pero he pasado por infinidad de técnicas, son diferentes sendas, como tú sabes, hacia la cima de la consciencia y cada uno debe buscar aquella que más le ayude en este sentido. A mí finalmente el yoga es lo que más me cautivó, pero de todas maneras he bebido también en las fuentes de la ascesis o la mística cristiana muchísimo, de lo que es el Vedanta, como te decía, el budismo Zen y el budismo Theravada. Uno se convierte en, digamos, un verdadero aventurero del espíritu. Quieres saber, quieres encontrar claves para encontrar a su vez esa sabiduría que notamos podría restituir todo nuestro espíritu, nuestro ser, que lo tenemos un poco dado de lado. Así es. Sí, también lo comparto totalmente. Muchas gracias. Otra cosa es, bueno, luego ponerlo en práctica y que no quede en letra, sino que quede en Eso es. experiencia, en vivencia, en práctica y en... Eso es lo esencial, porque todo está dicho, todo está escrito, pero nada está hecho. O Claro. sea, de alguna manera, mira, ahora acabo de sacar un libro, pero ha salido hace 2 días, que se llama La sonrisa de Buda, aunque todo el mundo habla de él, pero nadie le sigue. Porque la verdad es que a estos grandes seres, Buda, Lao Tse, Tilopa, Mahavira y tantos otros, hablamos mucho de ellos, pero les seguimos realmente. ¿Quién sigue, por ejemplo, a Buda? Buda es un canto a desapegarse de lo sensorial. Y esta sociedad, ¿qué hace? Nos vuelve realmente adictos de nuestros sentidos y de todo lo sensorial. Por eso hablamos mucho de estos seres, les hemos puesto de moda. Tú sabes que hoy en día el término Buda se utiliza para discotecas, para productos vegetarianos, para bebidas, etc. Sí, Mucho Buda, Buda, sí, pero excepto algún monje en las junglas de Tailandia o de Birmania, muy poca gente le sigue. ya, sí, sí, así es. Em, y la cuarta pregunta que queremos hacerte, Ramiro, es si has vivido experiencias de estados modificados de la conciencia durante la realización de alguna práctica meditativa, de alguna técnica de respiración, por medio de movimientos corporales, de ayunos o ingesta de sustancias enteogénicas, ¿cuáles han sido para ti las más significativas y relevantes? Yo te diría que hay que conjuntar a veces
el trabajo consciente sobre el cuerpo, no lo que llamamos ahora yoguismo, que no tiene nada de yoga, es ejercicio, calistenia. Trabajo consciente sobre el cuerpo, trabajo sobre la mente, trabajo sobre las energías y todo ello sustentado en la medida de lo posible en lo que es la virtud, una ética genuina, una ética que no depende ni de gobiernos, ni de épocas, ni de sociedades, sino que se basa simplemente en sentir compasión y tratar de aliviar el sufrimiento de los otros seres. En el trabajo sobre el cuerpo ha sido, pero hay que tener mucho cuidado, pero ya que me preguntas, en posturas de inversión, cuando he logrado mantenerlas bastantes minutos, es cierto que ahí he vivido un estado de suprema introspección. Es como si la mente se parase y entonces, como decimos en el yoga, cuando el pensamiento cesa, surge la luz del ser. Y luego, por supuesto, en meditación, en recitación de mantras y también en lo que llamaríamos conectar con el lado sagrado y eterno de la India, porque la India es hoy en día mucho más materialista que pueda ser Occidente. Está en un desenfreno materialista total. Pero el lado realmente místico de la India y sobre todo el Himalaya, que te abre la conciencia, ahí sí que he vivido estados, cumbres de conciencia, pero que todas las personas los podemos vivir y contemplando un amanecer o un anochecer, en contacto con la naturaleza, abrazando a un ser querido con determinada música o poema. Eso está ahí como un regalo precioso para Claro. todos nosotros. Pero claro, vivimos tan arrebatados por lo sensorial, tan externalizados, que perdemos de vista precisamente esos estados tan especiales de la conciencia. Y que todo el mundo pues pueda acceder a ello, está claro. Puede acceder a ellos si se pone a ello, Claro, porque claro, claro. a esfuerzos más totales, resultados más totales, a esfuerzos más parciales, resultados más parciales. Yo mismo, si no me hubiera dedicado tantísimo a la difusión, pues habría adquirido estados todavía mucho más superiores de conciencia, porque hubiera puesto todo mi énfasis en esa búsqueda interior y he perdido o ganado, pero sí he gastado mucha energía en escribir y en la docencia. En la divulgación, claro. Exactamente. Sí, sí. Muy bien, pues bueno, esta parte de esta entrevista, que pues de estas 4 preguntas ya ha finalizado. Te queremos dar desde el proyecto de Cultura Ser Uno, pues infinitas gracias, Ramiro. Gracias a vosotros, todo lo que sea difundir la genuina cultura, la Ujú. espiritualidad y la búsqueda real de la conciencia, hay que darle la más cálida bienvenida. Sí, sí, opino lo mismo. Pues nada, Ramiro, muchísimas gracias por tu Gracias a ti tiempo siempre. Gracias. y por toda pues toda tu vivencia, por tu vida, que por cierto, no sé si ya has cumplido los 80 años este Bueno, año. me quedan 7 meses Te quedan 7 para, meses. para cumplirlos, ¿eh? Lo sé porque, Así bueno, que he visto la biografía Madrid del 43, o sea que los 80 años están a punto. están, pero vamos, a punto, ¿eh? Lo esencial es que siempre el tiempo que nos quede, sea un día, sea un año, que lo vivamos motivados en esa búsqueda interior, que si algo necesita esta sociedad convulsa, caótica, indudablemente es que desarrollemos todos lo que llamaba Buda los estados sublimes de la mente, el amor, la compasión, la alegría compartida, la ecuanimidad. Así que, aunque no lleguemos, vamos a tratar de ir. Muy bien, pues lo dicho, muchas gracias Gracias, José Luis, y muchas gracias. estamos en contacto. Fenomenal, muchas gracias.